Por más disculpas que dé, a mí me vale. El hombre lloró muchísimo, pero sin una lágrima. Es lo que mucha gente está diciendo. Lloró en una alfombra roja, lloró en una conferencia de prensa, lloró en un estrado cuando estaba nuevamente pidiendo disculpas, pero ni una lágrima se le vio. Mucha gente no está de acuerdo, obvio, con la actitud que él tuvo con la Miss México, pero tampoco le han creído estas disculpas. Lo que ha hecho el concurso de Miss Universo es decirle, usted no lo queremos ni cerquita de las Misses. Y aquí está más de lo que está pasando. Después de que la Miss México fuera retirada del salón en donde estaban reunidas con las otras reinas y que la llamaron tonta, el director de Miss Tailandia se disculpó. Es que existe una pelea entre el concurso Miss Universo y los directivos de Miss Tailandia. Incluso, la policía tailandesa estuvo en el hotel de las Misses retirando productos que mostraban logos de sitios de apuestas en línea que están prohibidos en Tailandia. El mismo Nawat tuvo que ir a hacer una declaración al respecto. Las reacciones de todo este escándalo que está pasando en Miss Universo no se hicieron esperar. Alicia Machado, entre lágrimas, dijo: No puede ser posible que en el 2025 la organización del Miss Universe permita, por más disculpas que dé, a mí me vale, que un tipo así tenga contacto con las reinas del universo. Lupita Jones escribió en sus redes su apoyo a Miss México y Gloria Trevi dijo: conozco lo que es estar bajo los reflectores y sentir el peso de las críticas. Por eso, cuando veo a alguien como Fátima Bosch levantar la voz, no puedo más que aplaudir su valentía. El concurso sigue y las controversias continúan. Fátima decidió no irse del concurso, pero definitivamente se ha convertido en la más buscada de todas las reinas. Lo que me dicen exactamente es que ahí hay muchísima tensión, ¿no? Hay muchísima, no se sabe las niñas qué van a decir, las mismas concursantes se están absteniendo incluso de hacer algunas entrevistas cuando salen a hablar con los medios de comunicación, porque es un tema que afectó muchísimo no solamente a la señorita México, no solamente a la reina de ese país, sino a todas las candidatas. Incluso él se hizo referencia en un en vivo que hizo a las latinas, que las latinas fueron las que salieron del salón donde él estaba diciendo que por favor colaboraran para promocionar Tailandia. Lo que mucha gente está diciendo, él quiere que promocionen Tailandia, pero hay como dentro de esa promoción que él les exige, habían, como lo dije en la historia, había un tipo de cierta promoción de sitios en línea que son ilegales allá en ese país y que él indirectamente y supuestamente estaba tratando de meter por debajo de la mesa, como decimos. Y por cierto, Tania, nunca se ha hablado tanto de Miss Universo como se está hablando con este escándalo, y fue horrible lo que le pasó a la concursante de México, pero de una manera u otra falta todavía bastante para que el concurso llegue a su final, y mira, está hablando todo el mundo de lo que pasó. Ahora, yo creo que lo que hay que rescatar, Tania, es que no olvidemos que estas chicas son súper jovencitas y que esta muchacha haya tenido la valentía y el coraje de ponerlo en su sitio. Yo creo que eso hay que aplaudirlo. Totalmente, y eso es el eco que hay por todos lados, Chiqui, que mucha gente está diciendo, ya en este tiempo, en el 2025, ya los concursos no solamente son una cara bonita, tú estuviste en un concurso de belleza también y lo sabes perfectamente, ya no solamente son una cara bonita, son una voz, están representando un país, y es el ejemplo de que no se puede permitir ningún tipo de, ya sea una reina, una empleada, lo que sea, no puede permitir un tipo de alguien que tenga un poco de poder. Tania, también Osmel Sosa se fue del concurso y dice que no quería saber más nada del concurso, ¿no? Fíjate que Osmel Sousa hizo una declaración exactamente, Raúl, y él dice que renunció porque estaba viajando muchísimo, que tenía 7 meses lejos de su casa y que no tenía cierta asistencia. No dice que lo fue retirado del concurso, pero dice que lo pusieron a viajar demasiado y no tenía una persona que estuviera asistiéndolo a él. Con la edad que ya tiene Osmel, sí necesita una persona que lo asiste y que esté muy pendiente de él para hacer sus labores como asesor del concurso. Ya no va más. Yo creo que es una pérdida importante para el concurso porque Osmel, lo sabemos, es el que más sabe de reinas. Gracias, Tania, muchísimas gracias. Abrazo, Tania.
¿Qué tú piensas? Tú concursaste en Miss Venezuela. Yo concursé y lo que recuerdo, Raúl, es que uno tiene 18 años, 19 años y de repente lo enfrentan a uno este tipo de personajes y muchas veces uno no sabe cómo manejar la situación y opta por quedarse calladita. Pero la chica de México no se quedó calladita, lo puso en su sitio. Lo hizo bien, lo hizo bien. Totalmente. Lo hizo bien.